Muy buenos días, familia, Visión, Vida y Poder. Tanto los que estamos aquí presentes como los que estamos allí en casa, los bendecimos en el nombre todopoderoso de Jesús. Siempre será un privilegio y una gran bendición estar en la presencia del Señor Todopoderoso. Así que dile a tu hermano, estás en el mejor lugar. Aleluya. Y el mejor lugar es estar en la presencia del Señor, es exponernos al conocimiento de Él, es buscar entendimiento en la palabra, es buscar crecer, es buscar completamente reconocer que estamos en una cita divina. Y esa cita divina es cuando nosotros realmente somos convocados. ¿Para qué? Para que podamos reverenciar al Señor como Él es digno. Así que, Señor, gracias, que tuyo es el reino, tuya es la gloria y tuyo es el poder. No hay nadie tan digno como tú de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Subordinamos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo a tu voluntad. Y pedimos que el fuego de Dios tome lugar en nuestras vidas. Ese fuego que aviva pasión, esa sabiduría exacta y precisa. Amado Señor de gloria, para exhortar, edificar y consolar. Padre, para fortalecer nuestra vida en tu palabra. Hoy es día, Señor, de tener mayor entendimiento de ti. Hoy es día, Señor, de estar completamente reconociendo, Señor de gloria, que dependemos de ti, que tú sostienes nuestra vida en la tierra, conforme a tu plan y a tu propósito. Señor, cada uno estamos en una etapa de vida, amado Señor, donde tú sabes cuántos días, meses y años nos vas a dar de vida, que podamos vivir bajo tu voluntad, como gente, Señor amado, que te ama, que te invoca, que te sigue, que te sirve en una vida de fidelidad, de lealtad a quien tú eres, amado Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús, en este día por esa palabra que da vida, amén y amén. Así que una de las cosas que a mí me gusta de la Biblia es que la Biblia nunca te muestra hombres y mujeres perfectas, amén. No te muestra hombres y mujeres que no cometan errores, digámoslo así de esa manera. Y fueron hombres de carne y hueso que expresaron la voluntad del Señor. Y por el contrario, sus errores, sus formas de, digamos, caerse, fue la manera de seguir creciendo y de seguir avanzando, reconociendo que el Señor es bueno, que para siempre es su misericordia y que Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida. Amén. Así que no hay hombres perfectos ni mujeres perfectas, pero hay hombres y mujeres que están siendo perfeccionados en el caminar con el Señor. Amén. Y eso marca la diferencia. Y ese entendimiento que nosotros tengamos de la voluntad del Señor, en esa misma voluntad es que somos santificados, es que somos encaminados, conformados a la imagen de Jesús. Así que el Señor es bueno y en la medida que nosotros lo conocemos a Él, vamos teniendo entendimiento. Ahora, la vida cristiana que nosotros entendemos por la palabra no es una vida llena de ritos. Amén. No es una vida de subir a Monserrate, no es una vida de andar de rodillas. Amén. Una cosa es que una persona se humille y doble sus rodillas delante de Jesucristo. Pero el sacrificio perfecto ya fue presentado en el Gólgota, en el Monte Calvario. La Biblia dice que fue un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Amén. Y fíjate que el Cristo que nosotros predicamos no es un Cristo que se quedó crucificado ni se quedó en la sepultura. Es un Cristo que resucitó, se levantó de entre los muertos. Cuando nosotros vemos la palabra, nos vamos a dar cuenta que el Señor dijo: yo soy la resurrección. Ahora, si Él hubiera muerto y no se hubiera dado el testimonio de que Él resucitó, ¿de qué nos serviría la vida cristiana? De nada. ¿Por qué? Porque sencillamente si una persona está muerta
y esa persona fue la que nos prometió que esperáramos algo, y si esa persona nos prometió que esperáramos algo y nosotros estábamos aguardando algo de esa persona, y esa persona murió y se quedó muerta, toda promesa quedó muerta. Amén. Pero ¿cuál es la efectividad? Que él prometió, y solo una persona que promete es una persona que viva puede cumplir. Amén. Usted no puede cumplir nada si usted promete algo y al otro día se va de esta tierra, ¿cierto? Pero resulta que el Señor prometió y Él dijo: yo voy a morir, voy a ser humillado, voy a ser escupido, voy a ser, ¿cierto? Pero al tercer día, ¿qué? Resucitaré, ¿cierto? Al tercer día el Hijo del Hombre se levantará. ¿Y qué está diciendo eso? Eso está hablando de alguien que no solamente dijo ser quien dijo ser, prometió lo que estaba en su corazón que prometería, y también él dijo: yo voy a cumplir. Así que él murió y resucitó. Y hoy nosotros vamos a profundizar un poquito. La Semana Santa no es bíblica en cuanto a la parte religiosa como el mundo la vive, no es eso. La Semana Santa es la Semana Santa de Cristo en la Biblia. Si una persona debe entender qué es la Semana Santa, lea la Biblia. ¿Qué es Semana Santa? Semana Santa es entender la obra de Jesucristo en la cruz y la manera práctica de cómo eso me implica a mí con ese sacrificio. Amén. La explicación que la misma Biblia me da de ese sacrificio. Por eso la Biblia explica la Biblia. La idea es que cuando un predicador se para a enseñar la palabra, a edificar el pueblo de Dios, tenga lo menos palabras humanas posibles y más la palabra del Señor al corazón. ¿Por qué? Porque es ella la que desenreda el asunto y nos guía a estos misterios de Dios, donde la vida cristiana es una vida completamente de entrega al Señor, de creerle a Dios y de vivir en una vida de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo completamente guardados, irreprensibles para la venida del Señor. Amén. Eso es alimentar una buena relación con Dios. Así que hoy vamos a hablar de manera bíblica de la resurrección de Cristo, igual de resurrección del creyente. Si Cristo no resucitó, el creyente no resucita. ¿Por qué? Porque sencillamente Él prometió de que los seres humanos vamos a resucitar. Cuando usted se vaya de esta tierra, usted sencillamente tiene la conciencia de que en algún momento se va a volver ¿a qué? A levantar de los muertos. Es decir, que usted no se queda ahí. Por eso fue que el Señor prometió. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté ¿qué? Muerto, vivirá. Y hay dos formas de estar muerto. Muerto espiritualmente, cuando la gente no tiene a Cristo en su corazón, no tiene la vida de Dios. Pero hay una manera para el creyente de estar muerto en este momento, y es la muerte física, ¿verdad? Pero no significa que esté muerto espiritualmente, está vivo espiritualmente. Pero este cuerpo debe experimentar muerte, para que en algún momento este cuerpo vuelva y se levante y resucite. Así que los cuerpos que toda persona tiene en este momento, esos cuerpos van a volver a resucitar. Sin embargo, la resurrección más trascendente que nosotros debemos entender es la resurrección espiritual. Amén. Y después la resurrección física. Yo quiero que nosotros pensemos de esta manera. Cuando el Señor puso al hombre, al ser humano, en el huerto del Edén, le mostró el árbol de la ciencia del bien y del mal y le dijo: este árbol no, aquí hay 10,000 o 20,000 árboles, pero este no, porque el día que ustedes coman de este árbol, ciertamente ¿qué? Morirán, ¿cierto? Entonces, cuando una persona muere, es una sentencia de Dios. Primero vino la muerte ¿qué? Espiritual, y después vino la muerte física. Adán registra que primero
fue su muerte ¿qué? Espiritual. Y esa muerte espiritual fue que fue sacado del huerto. Esa muerte espiritual fue que fue destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera muerte. La verdadera muerte es estar destituido de la presencia del Señor. Dile a tu hermano, la muerte bíblica es destitución de la presencia del Señor. Eso es muerte, amén. Y la Biblia después registra el momento en el cual Adán también se fue de esta tierra, ¿cierto? Y murió primero espiritualmente y después físicamente. Cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario y la gente cree este sacrificio, ese propósito de ese sacrificio, la primera cosa que llega es otra vez la vida espiritual, la resurrección espiritual. Así que somos resucitados. Allí en casa es bien importante que tengamos bien claro que nuestra resurrección, en nuestro espíritu, es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Así que dile a tu hermano ahí donde estás, eres un resucitado de entre los muertos. ¿Por qué? Porque primero estabas muerto espiritualmente. Amén. Y esa fue la primera muerte que el Señor venció. ¿La muerte qué? Espiritual. Amén. Ahora la Biblia, el apóstol Pablo está diciendo que el postrer enemigo, que es la muerte, va a ser vencido otra vez. ¿Cuál es la muerte? La muerte física. Amén. Es decir, este cuerpo va a ser un cuerpo incorruptible, que va a estar eternamente en la presencia del Señor. Así que si el Señor resucitó, es la garantía de que resucitamos no solamente en nuestro espíritu, sino que también resucitamos en nuestro cuerpo físicamente, en algún momento. Amén. Ahora, usted me dice, bueno, ¿y qué va a pasar con los no creyentes? También van a resucitar. Nosotros vamos a tener un cuerpo semejante al de Cristo. Ahora, la gente que está fuera de Cristo, ese cuerpo va a tener un cuerpo, yo creo que un cuerpo semejante a lo que es el maligno. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que en este mundo hay hijos de Dios e hijos del diablo. Y la Biblia muestra, suena fuerte la expresión, pero un hijo del diablo es aquel que no está resucitado espiritualmente y que decidió vivir en tinieblas y decidió seguir el espíritu de este mundo. Sin embargo, los creyentes hemos sido sacados del espíritu del mundo. Amén. Así que yo les invito para que vayamos a Romanos, el capítulo 6, versículo 4, y nos dice la palabra de la siguiente manera. La escritura, Romanos capítulo 6, versículo 4, nos dice la escritura, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Después dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. O sea, viviremos con el resucitado. Amén. No con el muerto. ¿Por qué? Porque juntamente como él murió, nosotros morimos. Juntamente como él resucitó, ¿nosotros qué? Resucitamos. ¿Por qué? Al morir él a la naturaleza de pecado de la humanidad, al ponerse como el sacrificio perfecto, entonces el pecado murió. Pero al resucitar él, el creyente ¿qué? Resucitó. Amén. Posicionalmente. Así que es bien importante entender que el pecado, dice la escritura, que sencillamente Cristo fue el sacrificio perfecto por el pecado. Y como creyentes tenemos esa identificación con su muerte, pero también con su resurrección. Amén. Por eso es trascendente mirar que así como hay una identificación de muerte, ¿qué es la vida del cristiano? Una vida de muerte a todo aquello que no agrada a Dios, a las obras de la carne. Por eso dice Pablo, haced morir todo lo terrenal
en vosotros. Poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Ahora, esa es la meta. No nos está diciendo que no vivamos en la tierra y que no cumplamos las responsabilidades de la tierra. Nos está diciendo que debemos vivir aquí en la tierra temporalmente con la mira de mirar hacia lo eterno. Y lo eterno son las cosas de ¿qué? De arriba. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que está Dios? En los cielos, de los cielos, de los cielos. Amén. Los primeros cielos es los que vemos. Los segundos cielos son los que están más allá. Y el tercer cielo es el más alto, donde dice la Biblia que está Dios y donde dice la Biblia que subió Cristo a sentarse a la diestra de Dios. Donde se le dio el lugar más alto de autoridad que existe en todo el universo. Para que en el nombre de Jesús toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda lengua se doble. Amén. Y reconozca que Jesús es el Señor. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él tiene el poder, el dominio y la autoridad. Así que, ¿por qué se le delegó esta autoridad? Porque Él, de la misma manera que Él descendió a las partes más bajas, asimismo subió al lugar más alto. Y el Padre lo honró y lo dio como cabeza a la iglesia. Así que, ¿quién es Jesucristo? La cabeza de la iglesia. ¿Quién es Jesucristo? El que salvó la iglesia, el que prometió que la iglesia va a resucitar. Y la iglesia se compone de hombres, mujeres y niños. Así que, así como Él murió, nosotros morimos. Así como Él resucitó, nosotros resucitamos. Y tenemos esa identificación, es decir, no nos quedamos en la muerte, pero el Señor se queda ¿en qué? En la resurrección. Es decir, viviremos eternamente y para siempre con Él en su presencia. Así que tenemos esa identificación para que podamos entender que la resurrección de Cristo entonces es igual a la resurrección del creyente. Dice la Biblia, Cristo la primicia de los resucitados. Amén. El primero en resucitar de los muertos. Ahora, ¿y nosotros somos qué? La cosecha después de esa resurrección. Porque Él es el modelo, Él es el ejemplo, Él es el sacrificio perfecto, Él es el Cordero perfecto. Él fue el que fue aceptado por el cielo. El Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Él fue el hombre perfecto. Y el hombre perfecto es el que nos representa delante de Dios el Padre. Amén. Ahora, cuando una persona no le representa a Cristo, delante de Dios el Padre le está representando el primer Adán. Y el primer Adán le está representando ¿qué? La destitución. Está representando ¿qué? La muerte. Está representando ¿qué? El desvío. Amén. Entonces, estos dos hombres representan la humanidad delante del Señor. Ahora, el hombre perfecto es Jesucristo en la nueva creación. Por eso dice la Escritura, si alguno está en Cristo, es una nueva ¿qué? Creación. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, la vida vieja, la vida de naturaleza vieja, pasó. Por eso es importante que nosotros podamos captar esto. Ahora vamos a mirar, yo les invito para que vayamos allí a Juan, el capítulo 5, versículos 28 y 29. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Miren lo que nos dice la palabra de esta manera. Nos dice la Escritura, Juan capítulo 5, el Evangelio, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea que aquí nos está hablando de las dos formas de resurrección, o mejor dicho, de dos personas que resucitan. ¿Cuál es? El creyente y el no creyente. El creyente tiene como base la obra de Jesucristo, y el creyente tiene como base
las obras de fe, las obras buenas que hizo, habiendo no obras buenas que lo justifiquen, porque la obra que lo justifica es la obra de Cristo en la cruz, amén, pero las obras de fe son llamadas buenas obras. Ahora, dice la palabra que estas obras son obras que van a ser ¿qué? Premiadas, amén. Pero acuérdese de esto, no podemos confundir las obras de una persona de fe que ya ha sido justificada y perdonada en Jesucristo a las obras que una persona ya hace siendo una persona de fe, amén. Normalmente la religión tradicional le dice que entre más obras usted haga, entonces mayor salvación tiene. Entonces allí no es correcto, a eso se le llama salvación por obras. Dile a tu hermano, es la obra de Cristo, la salvación. Sobre esa base estamos, amén. Y entonces sobre la base de Cristo, entonces nuestras obras son obras que sencillamente corresponden a personas que respondimos a la voluntad del Señor, a personas que correspondimos vivir correctamente como gente redimida en Jesucristo. A partir de ahí, esas obras son diferentes, pero de todas maneras hay resurrección para un lado y para el otro. Ahora, la Escritura nos deja muy claro donde Jesús nos habla con autoridad sobre un evento que impactará a toda la humanidad: la resurrección de los muertos. Todos oirán su voz, pero no todos tendrán el mismo destino. Este pasaje sencillamente nos confronta con una gran verdad eterna, amén. Ahora, ¿de qué está hablando? Sencillamente de una resurrección de eternidad, de una resurrección hacia un lado y hacia otro. Hay una palabra que es muy fuerte y la vamos a encontrar allí en Mateo, donde el Señor para en un lado, a la diestra, a su derecha, a los benditos. Ahora, a la izquierda dice los malditos, y Él habla de los benditos y los malditos. ¿Quiénes son los benditos? Los creyentes en Cristo. Ahora, ¿a quiénes llama la Biblia los malditos? Aquellos que decidieron hacer las cosas como a ellos les pareció, buscar a Dios como a la gente le pareció, creer como a ellos les pareció, vivir dentro de un sistema religioso como a ellos les pareció, entender la salvación como a ellos les pareció. Gran sorpresa se va a llevar esta humanidad. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, el que cree en mí, amén. Como dicen ¿qué? Las Escrituras. No es como a una persona le parece. El Señor dijo, como dicen ¿qué? Las Escrituras. De su interior correrán ríos de agua ¿qué? Viva. Dile a tu hermano, tu fe es conforme a las Escrituras. Y debe ser conforme a las Escrituras. No puede ser conforme a mi parecer o conforme a mi manera. ¿Por qué? Porque las Escrituras me sacan a mí de la manera por la manera de Dios. Las Escrituras me sacan a mí de mi voluntad por la voluntad de Dios. Las Escrituras me sacan a mí de mi propio parecer por el parecer soberano de Dios. Ahora, Dios salva no de la manera que yo pienso. ¿Qué es la palabra? La palabra es un libro que promueve el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El lugar más alto de autoridad. Y ese lugar más alto de autoridad mandó a buscar a esta humanidad. ¿Por qué? Por amor. ¿Por qué? Porque nos ama. Él dijo, yo no puedo dejarlos a la propia manera, al propio criterio de ellos, porque así como van a la destrucción. Fíjate cómo está este mundo. Estamos a punto, el criterio de la humanidad, estamos a punto de una tercera guerra mundial bélica. Ahorita es comercial. Por donde quiera que vayamos se está hablando de ¿qué? De guerras, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña muy claro, cuando les hablen de paz y seguridad, es porque va a venir ¿qué? Destrucción repentina. La economía de este mundo todavía está muy incierta. La quiebra que puede venir, no solamente sobre una nación o sobre un continente, sino sobre todo el mundo, parece que puede ser un colapso muy fuerte, este cambio de economía.
la forma como esto se está moviendo. El dinero, digamos en efectivo, el dinero físico en algún momento va a desaparecer. De pronto, este mismo año a unas velocidades impresionantes comienza a darse eso. Entonces, todo eso es el parecer del hombre, cómo maneja este mundo, cómo se está moviendo este mundo y cómo esta humanidad se conforma a lo que este mundo se va dando. Por eso dice la palabra, que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento, nuestra mente. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad al vivir en este mundo. Amén. Y nuestro entendimiento nos dice que debemos prepararnos para el encuentro con el Señor. Ahora, siempre tengan en cuenta algo, la Biblia habla de la última generación que no va a experimentar muerte física, de creyentes. Dice que el Señor va a venir en las nubes. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos, ese día, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Amén. La última generación. Tenemos un gran porcentaje de posibilidades de que seamos la última generación que no experimentemos muerte. Por todo lo que se está dando a nivel mundial. Por eso es importante prepararnos, por eso dice la palabra que los que amamos al Señor, amamos ¿qué? Su venida. Y su venida está completamente a punto de cumplir esta profecía. ¿De qué? De resurrección. De esa resurrección que Él prometió. Así que el mismo Señor está hablando. Ahora, la certeza de la resurrección futura, ¿esto qué es? Una profecía. Una profecía de algo que en el futuro iría a acontecer. La Biblia es un libro de profecía. Así como hay una profecía que el Señor vendría y moriría en la cruz, también hay una profecía. ¿Acerca de qué? De su venida. ¿Acerca de qué? De esa parusia o de ese arrebatamiento, o conforme dice la palabra, ese arpazo. Y por eso la Escritura nos está diciendo que vendrá ¿qué? La hora, vendrá el momento. Va a haber un día en que esto va a suceder. Ahora, es un evento inevitable y determinado por Dios. ¿Qué nos dice Hechos 17:31? En el libro de Hechos, el capítulo 17, el versículo 31, mire lo que el apóstol Pablo está diciendo. Por cuanto ha establecido un día, ¿un qué? Un día. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, ¿verdad? Y Pablo está ahí predicando a los atenienses. Algunos lo ridiculizaron y no creyeron, otros se juntaron a él y se fueron con él, como gente que creyente, amén. Y él les dio esta palabra: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Tremenda palabra. Dios ha establecido un día para juzgar al mundo. Ese día está más cerca que nunca. Ese día se acerca. Pero también ese día, acuérdense, del arrebatamiento. Dice, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están en ese sepulcro espiritual, ahora que están vivos, resucitan espiritualmente. Pero todos los que estén en un sepulcro físico, en un cementerio, también oirán su voz. Ahora, ¿qué va a pasar? Sencillamente, no hay exclusión. Todos resucitarán. No hay exclusión en esta humanidad. Aquí no hay alguno que diga, no, lo que pasa es que ese día yo no quiero resucitar, a mí que me dejen quietecito. No se puede. Amén. No se puede. Dice la Escritura que todos, entonces, estamos ¿qué? Encaminados hacia eso. La Escritura es clara, no hay exclusión, todos resucitarán. ¿Qué nos dice Daniel 12:2? En Daniel, el capítulo 12, el versículo 2, fíjense algo.
Daniel el capítulo 12, versículo 2, nos dice la escritura de la siguiente manera: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán ¿qué? Despertados. Muchos de los que están ¿en dónde? En el cementerio, ¿verdad? De los que han sido enterrados. O tal vez usted me pregunta, pastor, ¿y qué va a pasar con los que han sido cremados? También. Yo no sé de qué manera esos polvos, esas harinas, otra vez vuelven y se unen y forman un cuerpo. Pero mira lo que dice la escritura, es bien clara esa palabra. Dice la escritura que, tremendo esto, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión, ¿qué? Perpetua. Unos para un lado y otros para otro. Acuérdense de esto, a todos el Señor nos da la oportunidad, pero no todos aprovecharon ¿qué? La oportunidad. Y estos que se levantaron para confusión perpetua, muchos de ellos creerían que no existiría la muerte después de que ahí terminaba todo. Muchos de ellos tal vez prefirieron algún sistema religioso, pero no aceptaron la verdad del Dios verdadero. No aceptaron la verdad de la palabra. No aceptaron la verdad de Jesucristo. No aceptaron la verdad del nuevo pacto. Y no aceptaron la verdad de que en algún momento iban a ¿qué? A resucitar. Y fíjese que esta verdad está ahí, en la palabra. Y esa misma verdad es la que nosotros debemos guardar en nuestro corazón. Es la que nosotros debemos ¿qué? Entender. Un despertar para vida eterna o vergüenza eterna. Ahora, nosotros podemos reflexionar de esta manera: ¿estamos viviendo conscientes de la eternidad? ¿Con cuánta conciencia vivimos de la eternidad? ¿O estamos únicamente viviendo aquí dentro de lo temporal? Pues la palabra de Dios nos enseña a vivir para la eternidad. No solamente pensar para 70, 80 o 90 o 100 años, sino prepararnos para encontrarnos con el Señor. Ahora, dos destinos eternos: resurrección de vida para los que creyeron y vivieron conforme a la voluntad de Dios. Miren lo que nos dice Juan, el capítulo 11, el versículo 25. En el Evangelio de Juan, el capítulo 11, miren lo que nos dice la palabra de esta manera. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Pastor, y mi esposo que se murió en Cristo. Ahí está la respuesta. Pastor, y mi bisabuelita que murió fuera de Cristo. Ahí está la respuesta. Pastor, y mis hijos que durmieron en Cristo. Ahí está la respuesta. Pastor, y la tatarabuelita que se la pasó haciendo fórmulas y cosas mágicas. Ahí está la respuesta. Amén. Los que creyeron y los que no creyeron. Y aquí estamos los que le creímos al Señor, los que confiamos en el Señor, los que decidimos sencillamente cambiar la mentira por la verdad. Porque dijo Pablo, cambiaron la verdad por la mentira. Ahora, ¿qué hace la predicación? La predicación debe revertir el asunto, debe hacer que la gente deje de creer la mentira por la verdad. Y el Señor dijo: tu palabra es la verdad. Un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Damos gloria al Señor Todopoderoso. Así que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pastor, y usted murió sirviendo al Señor y siendo un cristiano evangélico, y ya se fue, ya está en un ataúd y ya lo van a quemar, listo. En algún momento ese cuerpo va a ¿qué? A resucitar como un creyente. Amén. Ya tengo la vida del Espíritu. Este cuerpo lo chicharronearon por allá, listo, ya quedó hecho de harinas, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a pasar con este cuerpo? En algún momento va a resucitar. ¿Pero qué pasó? Que me fui de este mundo con la verdadera ¿qué? Vida, la espiritual. Amén. Y que este cuerpo en algún momento se va a levantar.
Por eso es importante que nosotros podamos entenderlo. Ahora, resurrección de condenación. ¿Para quién es esta condenación? Para quienes rechazaron a Cristo y vivieron en una vida de pecado, y vivieron en una vida de maldad, y tomaron livianamente el llamado del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque somos una raza que ya estamos bajo la condenación de Dios cuando estamos fuera de Cristo. Pero el Señor dijo: ellos que se hicieron enemigos míos, voy a darles la oportunidad. ¿Por qué? Porque tienen mi imagen, porque yo los amo, porque son una creación especial. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor se ideó la manera de buscarnos. Ahora, ¿qué es la Biblia? La Biblia es un libro que nos testifica el amor de Dios por esta humanidad. Nos testifica la búsqueda de Dios por esta humanidad. Nos testifica el encuentro de Dios con esta humanidad. Amén. Ahora, Él quiere que sea el amor de Dios el que nosotros, digamos, estemos a la expectativa de ese encuentro. ¿Por qué? Porque responder al amor de Dios es creerle a Dios. Responder al amor de Dios es vivir una nueva vida en Jesucristo. Responder al amor de Dios es caminar y edificar nuestra vida en Él y vivir para Él. Eso es responder al amor de Dios. No en vano dijo Pablo, ellos rechazaron el amor de la verdad. Es decir, Dios por amor se reveló y nos dio ¿qué? Su verdad. Amén. Dile a tu hermano, conoce la verdad porque Él te ama. Amén. Es por amor. Hay gente que dice, pero ¿por qué tengo que hacer lo que usted dice? Porque Dios te ama y te mandó a buscar. ¿Y por qué le tengo que hacer caso a usted? Porque soy un ministro de Jesucristo y lo represento a Él y Él me mandó a predicar. Les digo yo a algunos. Y hay algunos que se dejan llenar de ira. Otros me dicen, yo lo creo. Y se quebrantan. Es un gran amor y gran misericordia de Dios el hecho de que Dios tenga un pueblo y una iglesia buscando gente. Amén. Gente para Dios. ¿Por qué? Porque es por amor. Somos el resultado del amor de Dios. Gente redimida. Gente bajo el nuevo pacto. Gente con la esperanza verdadera. ¿Qué es esperanza? Esperar lo que Él prometió. Es decir, lo tenemos, pero todavía no lo tenemos a plenitud. Pero ahí está. Hemos creído a Dios. Y fiel es el que prometió. Dice la palabra. Él no es hijo de hombre para que mienta. Él prometió, Él cumple. Dale un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Gracias, amado Señor, por tu presencia. Entonces, mire, ¿para quiénes es la condenación? Entonces, para los que decidieron vivir lejos de Dios. Para los que no se quisieron dejar encontrar del Señor. Para los que siguieron viviendo en tinieblas. Dice la palabra. Así que dice la escritura, Apocalipsis capítulo 20, del 12 al 15. Miren lo que nos está diciendo. Apocalipsis capítulo 20, del 12 al 15. Creo que he leído este pasaje una o dos o tres veces aquí. Pero hoy lo vamos a leer con respecto a la resurrección de condenación. Miren lo que nos dice la palabra. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron ¿qué? Abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y le estamos hablando de la gente que resucitó para condenación. ¿Cómo les parece? Pero también la gente que resucitó, ¿para qué? Para estar registrada en el libro ¿qué? De la vida, confirmar ese registro. ¿Cuándo fue registrada una persona? Dile a tu hermano, ¿cuándo creíste? Quedaste registrado en ese libro de la vida. Amén. Ahora, cuando estemos al otro lado, la primera base que Dios va a tomar para juzgar es, Él va a mandar a abrir el libro, la Biblia.
Un libro que no solamente está aquí en la tierra, sino que es un libro que primero está en el cielo. Amén. A la gente le es imposible y le es difícil, pero la Biblia va a ser abierta aquel día. Y el Señor va a decir, conforme a este libro voy a juzgar. Porque esta es la regla y esta es la medida que yo establecí para la humanidad. Amén. Así que Él dijo, los que están fuera y dentro. Los que decidieron vivir en tinieblas, los que decidieron vivir en pecado, significa que siguieron al enemigo, que le sirvieron a Satanás, que fueron engañados por las tinieblas. Por eso la Biblia habla de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Amén. Eso es importante. Por eso la gente necesita escudriñar la palabra, estudiar la palabra, edificarse en la palabra, tomar seriamente la palabra. Eso es trascendente. Amén. Pastor, que me dijo, ¿qué importa? Lo que importa es lo que dice la palabra. Amén. Usted vino aquí a la iglesia, pastor, es que no le caigo bien a esto. No se preocupe, busque caerle bien. Busque arreglar las relaciones. Busque ¿de qué manera? ¿Por qué? Porque sencillamente aquí en la tierra te ves con esa persona, imagínate en el cielo por toda la eternidad. Te vas a tener que seguir viendo. Así que aquí es donde solucionamos todo tipo de ¿qué? De circunstancias. Amén. Yo siempre he puesto el ejemplo de las piedritas bonitas que están al lado del río. Esas piedritas que nosotros tenemos, amén, bonitas, para partir la panela en la cocina las cogimos del río. ¿Cómo fueron pulidas? Con el viento, con el agua. ¿Sabe qué me gusta a mí en la Biblia? Que Dios llama hombres y mujeres imperfectos, hombres y mujeres completamente con filo por todos lados, que a veces no sabemos ni de dónde cogerlos. ¿Usted se ha encontrado con gente difícil? Dile a tu hermano, tú eres uno de esos. Pero nuestro Señor te está dando forma, porque somos piedras ¿qué? Piedras vivas, dice la palabra. ¿Para qué? Para encontrarnos con el Señor en esta resurrección. Así que prepárate para ese encuentro, prepárate para los que amamos la venida del Señor, prepárate para esa ¿qué? Resurrección, porque esa resurrección te prepara ¿para qué? Para encontrarte con tu Señor y un registro en el libro de la vida. Los libros fueron ¿qué? Abiertos. Dile a tu hermano, también la Biblia, como base para el juicio, o como base para los galardones, como base para las riquezas eternas que acumulaste en el reino de Dios. Tenemos pensado cambiar un poquito algo de los sobres de diezmos y ofrendas, y es mi aporte para el reino de los cielos. Amén. Para la extensión de su reino. Dile a tu hermano, esas son riquezas en el reino de Dios. En aquel día, en la resurrección, cada uno haya hecho lo que haya hecho con base en la obra de Cristo, va a ser recompensado con riquezas ¿qué? Eternas. ¿Cómo les parece? Un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Sigue desatando ese poder de tu palabra. Así que podemos hablar de una aplicación, y es esta pregunta: ¿tu vida diaria refleja el camino hacia la vida o hacia la condenación? Fuerte, ¿verdad? La pregunta. Pregúntese de esta manera: ¿tu vida diaria refleja el camino hacia la vida o hacia la condenación? Yo creo que todos estamos reflejando ¿hacia dónde? Hacia la vida. ¿Hacia dónde? Hacia el Señor. ¿Hacia dónde? Hacia aquel día. ¿Por qué? Porque es en aquel día, es lo que nos espera, y a eso se le llama la esperanza viva, la esperanza de gloria. Amén. La esperanza de ir más allá, aquí en esta tierra. Pregúntese de esta manera: ¿cuánto se prepara una persona para vivir 50, 60 o 70 o 80 años aquí en la tierra? Cuente los años.
Cuente desde el momento que una persona está en el jardín, prejardín, primaria, bachillerato, su carrera, maestría, doctorado. Son más de 30 años. Una persona preparándose solo para este mundo. Dile a tu hermano, lo más trascendente es la preparación para la eternidad. Amén. Con la esperanza de que vamos a resucitar, para que el Señor te diga, bien hecho. En lo poco has sido fiel, en lo mucho que te pondré. Amén. Dice la palabra, si en lo injusto no fuere fiel, ¿quién te dará lo verdadero? ¿Qué es lo verdadero? Lo que Él prometió. ¿Qué es lo verdadero? La base de la palabra. Por eso es trascendente edificar correctamente nuestra vida. Ahora, la voz de Cristo es la que da vida. Hoy habla por medio de su palabra y el Espíritu. ¿Qué nos dice Juan 5:25? Juan el capítulo 5, el versículo 25. Miren lo que nos dice la palabra. Miren lo que de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Amén. Fíjese algo, cuando yo predico la palabra, es el Hijo de Dios manifestándose, es la voz de Dios manifestándose, y es el hoy de Dios, y es ahora. Amén. Donde los muertos espiritualmente escuchan la voz y ellos reciben resurrección espiritual o nuevo nacimiento. ¿Cómo les parece? Él tiene muchas voces. Él tiene una iglesia en la tierra con esta voz. Él que tiene una iglesia multiplicando esta voz, que es la voz del buen pastor, Jesucristo. El Señor dijo, no se preocupen, yo les voy a dar qué hablar, les voy a hablar qué decir. Amén. En los momentos que necesiten hablar, el Espíritu Santo vendrá sobre ellos. ¿Cómo les parece? Dice la palabra, abre tu boca y yo la llenaré. Tal vez usted no sabe qué hablarle a un incrédulo de Dios, pero usted toma la decisión, inmediatamente viene el Espíritu Santo y te equipa y te prepara y te salen palabras precisas de la boca. Y sabes, y cuando tú das la espalda, tú dices, estas palabras salieron de mi boca. ¿Sí te ha pasado? Tremenda sabiduría la que salió de mi boca. ¿Sí te ha pasado? Y tú sabes que esas palabras no fueron tuyas. Tú sabes que esa voz no fue la tuya. Escuchen esto que yo les voy a decir. Hace muchos años, yo vivía en el norte, en una zona, y estaba lavando loza, antes de estar en el área pastoral. Y yo me acuerdo que se me abría como una pantalla de cine y yo veía gente sentada como verlos a ustedes aquí, y yo me veía hablándole a esa gente y me veía hablándole, y lo tremendo era que cuando yo hablaba yo sentía que las palabras que salían de mi boca no eran mías, veía yo eso, pero yo no entendía esto que les estoy hablando hoy, que la voz del Señor, la voz del Hijo del Hombre hablando a los muertos. Y yo no entendía eso, pero yo sabía que habían palabras que no eran mías, y yo sentía mucho quebranto, sentía mucho deseo de ver la misericordia del Señor, cómo las palabras salían de mí y no eran mías. Y de un momento a otro yo también vi que de mí salía un poder. Yo no entendía eso, pero yo sabía que ese poder no me pertenecía y no era mío. Eso es como lo que pasaba con Pedro, que dice que por lo menos, dice que le ponían los enfermos por ahí para que él pasara y la sola sombra sanaba las personas. ¿Qué fluía de él? Poder. La pregunta ¿es un poder de él? No. Un poder sobrenatural. Y yo sentía que ese poder no era mío. Y yo te digo algo, cuando tú te dispones a servirle al Señor, pasa lo mismo. Fluyen de ti unas palabras que no son tuyas, fluye de ti una sabiduría que no es tuya, fluye de ti un poder
que no es tuyo, porque suyo es el reino, el poder, la sabiduría, la victoria y la salvación. Un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Todo eso viene de Él. Algunos tal vez cuando termine el culto, pastor, qué palabras tan sabias. Imagínense de dónde vienen. ¿Ah? ¿De dónde vienen? Del Señor. ¿Por qué? Porque la misma palabra es la palabra que te prepara, te edifica. Es la misma palabra que te llama. Y es la misma palabra que te pastorea. Por eso hay mucho pastor que habla muchas palabras humanas. Y hay que hablar lo menos palabras humanas y más la palabra del Señor, que es la que vivifica tu vida, que es la que te edifica, que es la que te da entendimiento de la voluntad del Señor, de lo que viene para la tierra conforme a ¿qué? A su voluntad. Así que la voz del Señor, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. La decisión es ahora, no después de la muerte. En Hebreos 9:27 nos dice la palabra, está establecido ¿para quién? Para la raza humana, para el hombre, que muera una sola vez y después el juicio. Es decir, que muera una sola vez y después resucitado delante de Dios, delante del gran juez. ¿Cómo les parece? Por eso hay que vivir en esta tierra. La vida únicamente es una. La oportunidad únicamente es una. La oportunidad de que tú vivas con tu tiempo, con dones, con talentos, con tesoros para la voluntad del Señor es únicamente una. Haga todo lo que pueda para que el reino de Dios sea promovido. No detenga el avance del reino de Dios. Haga avanzar, haga prosperar el reino de Dios. ¿Y sabes? Y esas son riquezas eternas que estás acumulando. Y estás preparándote para aquel día. Fíjense lo que dice la Escritura. Está establecido para el hombre que muere una sola vez y después el juicio. Ahora, si vemos una aplicación, la pregunta es, ¿estoy oyendo y obedeciendo la voz de Jesús hoy? Pregúntese de esta manera. ¿Estoy oyendo y obedeciendo la voz de Jesús hoy? Eso es clave. Mis ovejas conocen mi voz, escuchan mi voz y me siguen, dijo el Señor. Pastor, y el día que usted falle, eso no te excusa de seguir buscando al Señor, porque el hombre falla. ¿Quién sabe cuánta gente se me habrá ido de la iglesia porque este pastor le falló? ¿Quién sabe? En mi conciencia yo pienso que no he fallado. Pero de pronto en la conciencia de otros yo le digo, Señor, te pido perdón porque tal vez inconscientemente fui tropiezo para alguno. Si lo hice, fue inconscientemente. ¿Por qué? Porque soy un hombre de carne y hueso. Dile a tu hermano, Dios sigue usando hombres de carne y hueso y mujeres. Y vamos en el proceso. Vamos caminando y siendo perfeccionados. En carácter, en sabiduría, en entendimiento, en todo, para vivir armoniosamente como hijos de Dios, para vivir sujetos al gran pastor de las ovejas. Por eso es trascendente. Entonces, ahora tenemos una conclusión de esta enseñanza. Todos resucitaremos. Lo importante no es si resucitaremos, sino qué tipo de resurrección. Amén. Sino cuál es el tipo de resurrección. Esto es impresionante. Cristo nos ofrece vida eterna hoy, pero cada uno debe decidir cómo responder. Hoy. ¿Cuál es el hoy para el Hijo de Dios? El día que se arrepintió de sus pecados. ¿Cuál es el hoy? El día que respondió a Jesús. ¿Cuál es el hoy? Y tal vez para mucha gente que no ha respondido a Jesús, hoy es el hoy. Amén. ¿Por qué? Porque es hoy el día de salvación. De pronto mañana no hay más oportunidad. ¿Cuánta gente hay que hoy el Señor la llamó y dijo después? Y no se dio cuenta y apareció una tractomula y lo borró. ¿Ha pasado o no ha pasado? A veces
Hay gente que está esperando en un semáforo, en la mitad, en un andén, que cambie. Y de pronto llega un bus sin frenos. De pronto llega algún borracho en una motocicleta. De pronto se resbaló una cáscara de banano. Pastor, ¿y por qué tan trágico? Bueno, lea las noticias a ver qué pasa todos los días, de qué manera se muere la gente. Supongamos que te tocara irte mañana. Supongamos que te tocara irte hoy mismo. Lo más trascendente es vivir en el hoy bajo la voluntad del Señor, habiendo respondido. ¿A quién? A Él. Habiendo subordinado nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿A quién? Es Él. Así que yo, algunas veces, hay palabras que salen de mi boca tan trascendentes que yo te invito a que escuches esta enseñanza unas 2 o 3 veces. ¿Sabes? Colóquesela a otro, replíquela. De pronto algo otro sea salvo. De pronto discierna cuál es el tipo de resurrección que quiere. Y ellos dicen, yo quiero resucitar en Cristo, no fuera de Cristo. Y a lo mejor se arrodillan y se arrepienten de sus pecados y le dicen, Señor, reconozco la obra de la cruz, de la redención. Reconozco la verdad, Señor, y quiero ser parte de esos resucitados en Jesucristo. De esos que son encaminados, perdonados por ti. ¿Qué es la iglesia? Un pueblo perdonado. ¿Qué es la iglesia? Un pueblo redimido. ¿Qué es la iglesia? El pueblo que bendice el planeta Tierra. Dile a tu hermano, tú eres la bendición. A donde tú llegas. No en vano dijo Pablo, en Cristo Jesús tenemos todo tipo de bendiciones. Las bendiciones están. Y la bendición más trascendente y más importante es la esperanza gloriosa de resurrección que tenemos. ¿Para qué? Para vida, para presentarnos delante del Señor y tener un cuerpo semejante al de Él. Entonces, si Cristo resucitó, igual el creyente resucitó. Amén. Nosotros ya tenemos la resurrección, la verdadera, que es la vida espiritual, amén. Pero se va a manifestar la del cuerpo físico. Esa es la próxima victoria que espera el creyente. Esa es la próxima muerte que va a ser ¿qué? Vencida. Sorbida es la muerte en victoria, escribió Pablo. Recuerda, entonces, primero el ser humano murió espiritualmente, después murió físicamente. Si no existieran los funerales, Dios hubiera sido mentiroso. Pero todo funeral es una sentencia de muerte. Para el creyente, primero vino la vida espiritual y después va a venir la vida de este cuerpo físico. Mientras tanto, este cuerpo todavía está sujeto a muerte. Por eso se le llama cuerpo mortal. Es decir, un cuerpo que muere en algún momento de la etapa de nuestra vida. ¿Qué es lo más trascendente? Vivir en Cristo y para Cristo. Buscar llevar fruto en Cristo. Y decirle, Señor, gracias porque tú vives, yo vivo. Porque tú resucitaste, Señor, gracias por la seguridad de mi resurrección. Gracias por la vida del Espíritu. Gracias, Señor, que tú me has dado vida juntamente con Cristo cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Aleluya. Entonces vuelvo y hago la pregunta, ¿en qué resurrección estás caminando? En la de Cristo para los creyentes en Él. Amén. Yo te invito para que te pongas en pie. Señor, gracias en este día. Señor, esta palabra ha sido predicada, ha sido enseñada. Y te pido que esta palabra profundamente atraviese nuestro corazón. Señor, gracias por las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual en lo espiritual. Amado Señor, yo te pido que tú sigas acomodando en nuestro espíritu de manera profunda esa palabra que da vida, esa palabra que nos prepara
amado Señor, que nos hace vivir, Señor amado, con completamente conciencia de eternidad, de preparación. Gracias, Señor de gloria, por ese sacrificio tan grande. Allí en la cruz, por nuestra vida, por nuestros pecados, fuiste molido. Fuiste, Señor amado, completamente humillado. Gracias por tu sangre derramada en la cruz. Aquí estamos en tu presencia.